Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser, y hoy día les traigo un video muy especial porque vamos a hablar de la casa cuarta o cáncer, obviamente Quirón en esta serie que estamos haciendo, de leer a Melanie Reinhardt. Eh, el libro se llama Significado y simbolismo de Quirón. Y hoy día es un día muy especial porque hoy día se celebra mundialmente el Día de la Mamá. Así que les mando un cariñoso abrazo, saludo, respeto eh, a todas las madres que dieron vida en este mundo y que han formado su propio hogar a través de sus hijos. ¿Por qué es tan especial este día? Porque nada es casualidad en la vida, está todo sincronizado. Pero justamente hoy día, que es domingo y que yo hago los videos entre las 11 y las 12 horas de Chile, eh, hoy día domingo se celebra el Día de la Madre, hoy día nos toca la casa cuarta que representa cáncer, y cáncer es la gran mamá, es la mater familia, eh, la que nutre al hogar y que se conecta a través de los hijos y les enseña y los guía. Y está representado por la luna, pero en este caso estamos viendo a Quirón, así que no voy a hablar de la luna. Pero sí me quiero referir a qué es esa nutrición emocional y ese sostén emocional que todos necesitamos para poder eh, amar, para poder abrirnos y abrir ese chakra corazón y poder abrirnos a recibir y dar amor. Y esa es la labor que nos entregan nuestras madres. Así que un gran cariño, un gran saludo y estoy estoy tan radiante por este día porque de verdad que es un día muy especial y justo coincidió con que es cáncer, y Quirón en cáncer o casa cuarta. Bueno, voy a comenzar con la lectura y luego vamos reflexionando todo lo que nos quiera decir qué significa tener a Quirón en casa cuarta o un cáncer, tú que estás viendo este video. Quirón básicamente era el centauro, que era el curandero de los centauros que vivían en el bosque. Y Quirón, que era el sanador, recibió una flecha de Hércules, un Hércules enojado, y esa flecha estaba envenenada con el veneno de Hidra, esta, este ser mitológico que tiene 9 cabezas. Entonces se fue a esconder a una cueva, pidió su muerte, no se la concedieron los dioses, entonces se dio cuenta que podía sanar a los demás, y al sanar a los demás, sanaba su herida, que nunca sanó del todo hasta el día de su muerte. Bueno, entonces cáncer representa este signo de nutrición emocional. Es un signo de agua, por lo tanto es emocional, es un signo cardinal, por lo tanto dirige a través de las emociones, eh, se conecta con el hogar. Cáncer es como un cangrejo, es tenaz, sostiene, no suelta, es un gran compañero, son personas o las que tienen el sol en cáncer. Es un signo muy lunático. ¿Por qué lunático? Porque proviene de la luna, que la luna cambia de fases, eh, tiene 4 fases, cada fase cada 8 días, y entonces cambia emocionalmente todo el tiempo. Y se refugian en ese caparazón cuando sienten que algo les duele en su interior por esa emocionalidad, y se refugian en ese caparazón que muchas veces los hace ver fuertes, pero cuando en el fondo no lo son, sino que se dejan llevar. La casa cuarta es la casa del hogar, es la casa de cómo yo me relaciono con mi familia, cómo yo me relaciono con mis raíces. La casa cuarta tiene mucho que ver con los ancestros y cómo yo los honro y cómo yo me conecto con mis ancestros a través de mi madre, a través de mi hogar. Y salir a relucir todas estas emociones es la casa cuarta, ¿ya? Bueno, voy a comenzar con la lectura de... Acá la autora cita al libro El Profeta de Khalil Gibran y dice: al igual que retornáis al hogar llegado el crepúsculo, retorna el viajero que hay en vosotros.
aquel que está siempre remoto y solo. Porque aquello que es infinito en vosotros, en el castillo celestial habita. Su puerta es la bruma de la mañana, y sus ventanas son los cánticos y silencios de la noche. Ahí me recordó que también Cáncer es un signo nocturno y por lo tanto tiende a hacer todo y se activa de noche. Bueno, dice, las casas cuarta y décima han sido durante largo tiempo objeto de controversia. ¿Cuál se relaciona con la madre y cuál con el padre? Para nuestros fines he de considerar, dice la autora, Melanie Reinhardt, que ambas casas apuntan a nuestra imagen y por consiguiente a nuestra experiencia de nuestros padres. La casa cuarta describe al progenitor oculto, es decir, aquel que ha estado menos presente física o emocionalmente y es por consiguiente más desconocido y misterioso. Si se considera que muchos hombres se casan con su madre, entre comillas lo dice la autora, porque es a un nivel inconsciente, y que en nuestra cultura es frecuente que el padre esté todo el día fuera de casa, quizá no sea sorprendente que muchos astrólogos encuentren que en la práctica el Imum Coeli, el, el IC, que es el opuesto al MC, que es el Medium Coeli, se refiere generalmente al padre. O sea, mucho, aquí habla de la controversia que existe entre los autores de astrología, entre los astrólogos, que decimos que el IC, que es donde está Cáncer, la casa cuarta, puede regir al padre. Yo, a mí preferentemente me gusta decir que el MC es el padre, porque el MC es el que te guía a salir al mundo a cazar, supuestamente, a los logros existenciales, a generar tu propia empresa, tienes más visibilidad con el mundo exterior. Hoy en día eso está cambiando mucho, estamos en una época de transición, de eras, por tanto, es complejo hoy en día hacer una definición de qué es el liceo, qué es el MC, en el sentido de que si es el padre o es la madre. Entonces, bueno, no voy a entrar en esa discusión. Dice, Quirón en la casa cuarta subraya la relación con el padre, dice la autora. Este puede haber sido vivido como alguien que hiere y daña, o que es inadecuado en algún aspecto importante. Quizá la relación haya sido sumamente conflictiva. Tal vez el padre fuera totalmente desconocido, hubiera muerto o se hubiera ido antes del nacimiento del hijo. Podría haber sido clérigo o médico, un sanador quironiano o una figura de salvador, con la cual ningún hijo ni otro mortal puede competir. Las variaciones son interminables, pero lo que describe generalmente la naturaleza de la herida son el signo donde está emplazado Quirón y los aspectos que éste forma. Por ejemplo, un hombre con Quirón en Sagitario, en la casa cuarta, estaba siempre en conflicto con su padre, manifiestamente por cuestiones religiosas. Sagitario. El padre era un católico ferviente, pero el Quirón del hijo en la casa cuarta, en Sagitario, buscaba incansablemente algo que trascendiera esta religión heredada. Claro, porque Sagitario representa la religión, la profundización del conocimiento para darle un sentido existencial a su vida, y en base a eso, obviamente, la religión y la fe son las que más nos pueden acercar a eso. Después de una discusión que estuvo al borde de llegar a la violencia física, el joven se fue de casa. En ese momento, Neptuno, en tránsito, formaba una conjunción exacta con su Quirón en la casa cuarta. Recordemos que Neptuno es el que eh, inunda las casas con esa emoción, con ese inconsciente colectivo y rompe las barreras. Estas aguas rompen todo tipo de límites. Entonces aquí nos habla de una inundación de emociones, de que ya cuando nos ahogamos en emociones, nos ahogamos en el agua neptuniana, hay que entregarse a eso. Y aquí dice, Neptuno en tránsito formaba una conjunción exacta con su Quirón en la casa cuarta y activaba al mismo tiempo una conjunción Sol-Plutón en la casa duodécima, que en trígono con el Quirón natal describe el volcán emocional que acompañó a la partida. Su alejamiento del hogar fue vivido por toda la familia como un acontecimiento hiriente, Quirón en la casa cuarta, es decir, hirió a la familia.
Durante este tránsito de Neptuno, en conjunción con Quirón, el hijo contrajo la polio. La polio era una enfermedad, no estoy seguro qué tipo de enfermedad era. Dice Neptuno significa devastación y parálisis, que lo dejó parcialmente tullido. Sanó de su amargura más adelante cuando tuvo un hijo al convertirse a su vez en el padre herido. Hay unos videos muy interesantes que hice sobre Neptuno para que te vayas a Neptuno, a la casa, el signo. Y recuerda que cada casa representa un signo. Así que si tú, por ejemplo, ves Neptuno en casa 2 o Tauro, quiere decir que si tú tienes a Quirón en Tauro, te sirve ese Neptuno. Si tú tienes a Neptuno en Tauro, te sirve el video en casa 2. Y si tienes a Neptuno en casa 2, obviamente te sirve el Neptuno en casa 2. Continúa entonces. En la carta de una mujer, Quirón en la casa cuarta puede acompañar el tema de un deseo incestuoso por el padre. Haya o no un contacto sexual explícito, el romance familiar puede haber tenido lugar entre padre e hija, no entre el padre y la madre, y una mujer así puede seguir repitiendo este modelo al enamorarse siempre de hombres inalcanzables. Si el padre era viudo o divorciado, o si demostró más empatía que la madre, es probable que más adelante la mujer trate de satisfacer sus necesidades insatisfechas de atención materna por mediación de los hombres. Las mujeres también son capaces de casarse con la madre, independientemente de que su actitud consciente hacia el padre sea, sea de idealización o de desprecio. Es frecuente que una mujer con este emplazamiento esté fijada en él, o más bien que él esté fijado en ella. Él es Dios y debe ser obedecido. Ahora, poniéndole una pausa a esta lectura, déjame decirte que no es nada fácil tener a Quirón en casa cuarta o en casa décima. Son casas angulares. ¿Cuáles son las casas angulares? La casa primera, o Aries, la casa séptima, Libra, la casa cuarta, o Cáncer, y la casa décima, que es Capricornio. Las casas angulares son casas cardinales, donde están los signos que demando, ¿ya? Donde uno rompe aguas, cuando uno rompe vallas, cuando uno va hacia terrenos desconocidos sin mirar a nadie, son líderes natos. Entonces esta es una casa de una energía de liderazgo innata, perdón. Él es Dios y debe ser obedecido. A veces las mujeres tienen que luchar para evitar la identificación con imágenes fuertes o figuras del ánima. Ánima significa alma, que el padre puede haber proyectado sobre ellas en forma de expectativas sobre cómo deberían o no deberían ser. Como que se genera este control emocional canceriano que es tenaz. O sea, es un control emocional, es una dirección emocional, es dirigir a través de las emociones los actos o la forma de ser de otra persona. ¿Ya? Y aquí es cuando el papá empieza con ese control emocional. Dice, eh, sin embargo, puede ser difícil arriesgarse al rechazo y a la desaprobación que pueden generarse si la pantalla de proyección se escapa de la imagen y desobedece. Por ejemplo, a una mujer que tenía a Quirón en la casa cuarta en Géminis, su padre la estimuló desde muy temprana edad a valorar las actividades intelectuales. En alas de la energía que representaba la aprobación del padre, la joven ingresó en la universidad. Sin embargo, como en su horóscopo, carta natal, estaban acentuados los signos de agua y de fuego, terminó por sentir que se apoyaba en sus puntos más débiles. Sus estudios se convirtieron en un tormento y llegó a ser muy desdichada. Abandonó la universidad después del primer año, aunque hacerlo era para ella una cosa aterradora, en cuanto significaba abandonar a papá. Esto también es muy importante que no lo nombré al principio del video, pero Cáncer representa ese miedo al abandono y por eso esa tenacidad de agarrar y aferrarse emocionalmente a alguien y apegarse. Es un signo muy de apego, es muy contrario a lo que hace Urano o lo que hace Acuario, que es desapegarse para poder relacionarse con todo, ¿no? Cáncer, como tiene miedo al abandono, es como estos cangrejos que se aferran al ropaje. No sé si se acuerdan de esa canción de Maná, en el muelle de San Blas, cuando la mujer decía y los cangrejos le rompían su ropaje, ya porque se aferraban a ella. Bueno, y esa es como la forma en que Cáncer se relaciona con los demás. Hay un miedo al abandono muy profundo en Cáncer
Y eso es lo que está energizada esta cuarta casa. Si la separación no se produce, una mujer con Quirón en la casa cuarta puede convertirse en la princesita de papá y encontrar su propio camino adulando y mostrándose seductora, o bien por medios más despóticos. Por ejemplo, una mujer con Quirón en la casa cuarta en Libra criticaba la falta de refinamiento cultural de su padre y sentía desprecio por él. Llegó a ser tan snob. Snob es una persona crítica que no le gusta nada, que todo lo encuentra malo. Ya, dice, llegó a ser tan snob que su actitud le hizo perder el contacto con muchas personas que podrían haber sido amigas suyas, Quirón en Libra, haciendo daño a sus relaciones. Al final terminó por darse cuenta de que estaba haciéndolo en nombre de papá. La estridencia de sus pretensiones culturales provenía del deseo insatisfecho de su padre, que habría querido ser un hombre refinado y tener educación artística. La hija había percibido ese dolor y quería aliviarlo, pero solo sentía desprecio por él. Tanto ejemplo. La casa cuarta es también, para decirlo con palabras de Dan Rudyard, nuestro punto de apoyo más profundo y el más seguro de los cimientos para edificar cualquier cosa que haya de elevarse por encima del suelo. Esto se refiere a nuestra historia personal, nuestros antepasados, la herencia emocional y psíquica que recibimos de la familia. Son nuestras raíces y en última instancia, nuestro arraigo en el núcleo más íntimo de nosotros mismos. Una planta absorbe los nutrientes de la tierra por las raíces, que además constituyen el soporte que hace que el viento no se la lleve. De manera semejante, la casa cuarta tiene que ver con la necesidad de recibir alimento, de defender nuestro terreno y de estar firmemente arraigados en el suelo de nuestro ser interior. Cáncer representa a la familia, por tanto a las raíces, por tanto también a esa nutrición de la familia a través de las emociones y la contención emocional. También la casa cuarta representa el refugio interior, que es cuando yo me doy amor propio, cuando yo me conecto con ese dolor y, y me nutro a mí mismo con fuerza, me nutro a mí mismo con todo ese tipo de cosas que yo necesito y que no lo puedo recibir de afuera. ¿Ya? Con este emplazamiento podemos vernos forzados a hacer un largo viaje interior para encontrar nuestras raíces en el interior de nuestra propia psique, un viaje que nos es impuesto por el sentimiento de estar exiliados de la vida humana. Perdón, me equivoqué. Ya aquí comienzo con el nuevo párrafo. Dice, si tenemos a Quirón en la casa cuarta o en Cáncer, nuestra herida está inevitablemente relacionada con los primeros cuidados maternos y con las necesidades básicas de seguridad, emocional por supuesto. Muchas personas con este emplazamiento sienten la nostalgia del útero materno, se sienten agraviadas por la expulsión del nacimiento y andan en busca de un hogar, de una sensación de pertenencia y de seguridad. Con este emplazamiento podemos vernos forzados a hacer un largo viaje interior para encontrar nuestras raíces en el interior de nuestra propia psique. Un viaje que nos es impuesto por el sentimiento de estar exiliados de la vida humana. Finalmente, la fuerza proviene de la íntima sensación de que la vida entera nos pertenece y de que no necesitamos poseerla, porque ya la tenemos. Era justamente lo que habíamos hablado anteriormente, que les expliqué, y que ese sentimiento de poder nutrirme a mí mismo, sabiendo que afuera no me pueden entregar ese amor que yo necesito para mí. Una mujer, después de una fuerte experiencia transpersonal, dijo que se había dado cuenta de que todos somos bebés en el útero del universo. Potente la frase, ¿eh? Es verdad. Dice, la cuestión de la pertenencia es algo que con frecuencia se exterioriza y se idealiza, y entonces sacrificamos nuestros propios sentimientos y potencialidades a fin de pertenecer a otra persona o grupo. Al sentirnos exiliados, vamos en busca de una matriz, donde podamos quedarnos para siempre, protegidos en una especie de contenedor maternal. La actitud tácita ante los demás es: cuídame y yo seré cualquier cosa que tú quieras que sea.
es probable que nos afiliemos a una estructura capricorniana, como puede ser una corporación comercial, una escuela o una sociedad donde los principios sean importantes, pero aún seguiremos sintiéndonos exiliados. Ojo, acá dijo algo que es muy interesante, porque dijo, es probable que nos afiliemos a una estructura capricorniana, haciendo alusión de que cuando uno tiene a Quirón, donde está el dolor, que es el hogar, que es nutrirse a través de la familia, que es sentir esas emociones ancestrales, esas fobias familiares, esos patrones familiares que ya están caducos, y que nosotros queremos conectarnos con eso, pero nos duele, es probable que nos vayamos a la casa opuesta, que es la casa décima en este caso, y que es la casa de las instituciones, de los logros, y que puede que nos conectemos con esa energía de lograr, 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 y ser el ejemplo para los demás, y nunca conectarnos con esa niña interior, o con ese niño interior, ¿ya? Que está sufriendo en el fondo y que necesita una contención emocional maternal, ¿ya? Pero no estamos hablando de la madre en sí misma, sino que estamos hablando de darnos a nosotros mismos ese cariño interior, justamente el que necesitamos para sanar nuestro corazón. Dice, sin embargo, la matriz que elegimos tiene generalmente límites firmes, límites saturnianos, perdón. Obviamente proviene eso de Capricornio, que terminan por coartar nuestra evolución, como una concha que le ha quedado pequeña al cangrejo que crece, y entonces debemos luchar por salir de ella. Eso es salir de la zona de confort. La vida empieza a darnos la sensación de una serie de prisiones o de úteros malos, hasta que como Jonás en el vientre de la ballena, nos vemos obligados a refugiarnos para buscar nuestro sustento en nuestra profundidad interior, donde es probable que encontremos nuestros orígenes espirituales. Con Quirón en Cáncer, la madre puede haber sido vivida como alguien que hiere a causa de algún trauma específico o de una separación súbita que nos haya dejado aturdidos e incapaces de entender qué demonios fue lo que pasó. Puede ser que entonces lleguemos a la conclusión de que nosotros hicimos algo malo y que más adelante tendamos a ser hipersensibles a la desaprobación, el miedo al abandono que hablábamos anteriormente. Peter Fonda tiene a Quirón en Cáncer en la casa segunda, y cuando tenía 10 años se disparó un tiro en el estómago, regido por cáncer, el estómago, en respuesta al suicidio de su madre. Una mujer con Quirón en Cáncer en la casa segunda tiene el vívido recuerdo de cómo su madre le decía, tú no existes. Más adelante en su vida era incapaz de mantener una independencia emocional y económica, casa segunda. Como lo único que existía era la madre, ella misma se desmoronó cuando su hija se fue de casa. Si no era madre, según las instrucciones recibidas, no existía. La herida de Quirón en Cáncer es la que toda la humanidad comparte, la de la expulsión originaria del útero y la separación de la madre. Ahora, claro, ella habla de un útero y habla de una madre, pero también podría ser eh, la expulsión del Edén. Baja a la tierra y comparte con los demás seres humanos. Y hay mucha gente que siente el dolor de estar vivos, o sea, de simplemente por ser y estar acá, que en el fondo hay que vivir y sobrevivir de cierta forma, y hay que enfrentarse a los miedos propios, hay que compartir. Mucha gente que le gustaría volver a lo espiritual, al plano espiritual. Entonces, también tiene que ver con esa herida quironiana de haber nacido, de ser nutrido emocionalmente. ¿Por qué necesito sentir emociones? Yo no quiero sentir emociones. Ese es un Quirón en Cáncer o en la casa cuarta. Las personas que tienen a Quirón en Cáncer son muy sensibles al sufrimiento emocional de los demás y son capaces de empatizar con ellos, lo que hace que a la gente le sea fácil expresar, en presencia suya, sus sentimientos y en especial su dolor. Si usted tiene este emplazamiento, posee la capacidad de nutrir emocionalmente a su prójimo, de aceptarlo cuando es más vulnerable, sin sentirse amenazado, pero su dificultad puede estar en las relaciones que no se ajustan al modelo de la dualidad madre-hijo, en el cual se encuentra sumamente cómodo y que si de usted dependiera no abandonaría en ningún momento. La separación se le hace difícil
porque necesita que lo necesiten y puede recurrir incluso a sutilezas emocionales para volver a establecer la unidad umbilical con la gente. No le es fácil dejar que los demás sean independientes y puede sacar a relucir las pinzas del cangrejo si su papel de nutridor se ve amenazado. Sin embargo, si usted siente que abusan de sus buenas intenciones, puede ser bastante mordaz y rencoroso. A los que tienen a Quirón en Cáncer, también puede hacérseles difícil recibir alimento, tanto emocional como físico, por lo que siempre se sienten hambrientos y nostálgicos, muriéndose de hambre en medio de la abundancia. Entonces el nativo se esconde, se siente demasiado vulnerable para abrirse y recibir de los demás, pero dentro de su caparazón protector se reseca y se encoge. En estos casos el estómago puede ser un punto vulnerable del cuerpo y expresar las intensas emociones de la persona con este emplazamiento, que también podría convertir en hambre física otras necesidades emocionales y dedicarse a comer cuando lo que en realidad necesita es sustento emocional. El ritmo vital naturalmente cíclico que caracteriza a Cáncer puede verse perturbado o quedar relegado al inconsciente cuando Quirón está en este signo. Por ello, conviene que las personas con Quirón en Cáncer tomen conciencia del flujo y reflujo de sus propias mareas energéticas, para así no contraponerse inconscientemente a ellas cuando se sientan emocionales y pegajosos, o bien taciturnos y retraídos. Ahí habló de los cambios emocionales cíclicos relacionándose a la luna, ¿ya? También se refirió a ese apego emocional que existe y a esa dejación también de nutrirnos cuando existe abundancia allá afuera. O sea, la naturaleza nos nutre de todas las formas posibles, hay abundancia en todos lados. Entonces, tener a Quirón en casa cuarta es como no querer comer a horas establecidas, no tener un horario, dejarse estar en el sentido de la comida, no darle la prioridad a las comidas en su horario. También recibir emociones de los demás. Yo nutro a los demás, pero bueno, ¿y hasta dónde llega? Porque de repente puede que a mí ya no me queden más emociones para compartir, puede que los demás se me acerquen desesperadamente para que yo los pueda ayudar y nutrir emocionalmente, y puede que yo ni siquiera me pueda estar sosteniendo emocionalmente a mí mismo. Entonces, es como una piscina de emociones que si tú das agua a los demás, te puedes quedar sin agua. Entonces, es importante mantener esa piscina o ese amor propio siempre llenito, ¿ya? Cosa de poder entregarle a los demás lo mejor de uno y poder entregarle esa nutrición que ellos necesitan. Es frecuente que los hombres con este emplazamiento se pasen por lo menos la primera mitad de su vida en el útero. Eligen mujeres que son buenas madres e incluso llegan a estar celosos de la atención que ellas dedican a sus hijos. Un divorcio o una separación es un duro golpe para ellos, porque se les vuelve a abrir la herida original de la separación de la madre. Sin embargo, una vez que se han reconciliado con estas características, son hombres que demuestran tener una intensa capacidad afectiva y un contacto bien desarrollado con su mundo interior. Con frecuencia son psíquicamente intuitivos y saben lo que les está sucediendo a los seres que aman, incluso a distancia. Es probable que las personas que tienen a Quirón en Cáncer o en la casa cuarta provengan de una familia que los ha dañado, ya sea por una prepotencia manifiesta o mediante manipulaciones emocionales sádicas, presentadas como bromas sin mala intención. Si cuando expresamos nuestras emociones se burlan de nosotros o nos tildan de melodramáticos, aprendemos que las emociones no están bien vistas o no son aceptables y que debemos tratar de ocultarlas para que los demás no las vean o, lo que es aún peor, de escondérnoslas a nosotros mismos. Entonces nos volvemos manipuladores o emocionalmente explosivos y gastamos mucha energía en el intento de controlar y suprimir nuestros sentimientos. Aquí aparece la sombra de Capricornio. Puede ser que nos lleve algún tiempo aprender a defendernos de nuevas heridas emocionales, especialmente en aquellas relaciones de intimidad en que están en juego problemas de dependencia. Walt Disney tenía a Quirón en Capricornio en la casa cuarta, y su carta permite establecer una comparación interesante con la de Wegener Heisenberg, a quien mencionamos en la sección dedicada a Quirón en Géminis y en la casa tercera. El momento del nacimiento de ambos solo está separado por unas pocas horas, pero las respectivas posiciones de Quirón por casa
ilustran claramente lo peculiar de la contribución de cada uno de ellos al mundo. Heisenberg, con Quirón en Capricornio, en la casa tercera, dio forma, Capricornio, a ideas nuevas e inspiradas, casa tercera, en el dominio de la ciencia. El principio de incertidumbre de Heisenberg, no sé si lo ubican, que no puedo conocer la posición de un electrón conociendo su velocidad y no puedo conocer su posición sabiendo su velocidad. No sé si me expliqué bien, creo que sí. Bueno, dice, Walt Disney, mediante sus películas, dio forma, Capricornio, y expresión a sentimientos y sensaciones simples e infantiles, casa cuarta, valiéndose de personajes de dibujos animados cuyos nombres se hicieron familiares en todo el mundo. Su obra tiene un atractivo universal no solo porque expresa de forma contemporánea los temas y relatos arquetípicos, sino también porque recupera y muestra la ternura de sus contenidos, casa cuarta. Aunque hay quien lo condena por su sentimentalismo, con sus películas Disney ha llegado al corazón de millones de niños e incluso adultos. En ellas vemos reflejados la inexperiencia y el carácter directo de nuestro propio niño interior. El camino de muchas personas con Quirón en Cáncer las lleva no solo a descubrir su vulnerable y necesitado niño interior, sino también a ocuparse de él. Cuando llegamos a ser para nosotros mismos la madre que sana, esto pone fin a la búsqueda del útero perdido. Y con esa frase terminamos este capítulo de hoy día. Recuerda nutrirte con amor propio, no busques el amor en los demás, porque los demás no te lo van a poder dar. Siempre ese amor, siempre ese cariño propio, ese atender a mis necesidades íntimas, emocionales, sentimentales, son necesidades emocionales en realidad. No es más ni menos que eso. Entonces, cuando yo necesito nutrirme con esa energía emocional, necesito dármela a través de escuchar a ese niño interior que lo tengo llorando ahí sin tomarlo en cuenta. Eh, Al negar las emociones, no dejas que transiten por tu cuerpo, por lo tanto se estancan y no cumplen la misión que vienen a cumplir. La emoción son energías en movimiento. Emoción. Por tanto, si yo no las libero, si yo no las siento para que ellas se vayan, se van a quedar estancadas y van a poder salir después como ira, rabia, resentimiento. Nos podemos ir a la casa décima y enfocarnos solamente en los logros, enfocarnos solamente en ser parte ejemplar de la sociedad, ser un ejemplo para los demás, cuando en realidad nos necesitamos solamente a nosotros mismos, no necesitamos darle el ejemplo a nadie, sino que necesitamos contenernos emocionalmente a nosotros, nutrirnos emocionalmente y darnos todo aquello que nosotros eh, necesitamos, tanto como alimento físico o emocional y espiritual, ¿por qué no? Obviamente. Así que conéctate con tu familia, con tu hogar. Sé que puede doler, te puedes ir a tu casa décima, eh, reconectarte con esa emoción y luego es de a poco en realidad. Quirón siempre es un dolor, pero ahí es donde está tu maestría y ahí es donde tú le vas a poder enseñar a los demás a cómo conectarse con la familia, a cómo conectarse con sus emociones internas, porque justamente ese dolor te hace más fuerte y justamente ese dolor te hace un maestro. Así que te dejo un abrazo gigante, gracias por mirar este video hasta el final. Esto es un regalo que tenía preparado para ustedes. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que tengo Instagram y este canal de YouTube. Así que es del mismo nombre, así que es fácil encontrarlo. Un abrazo grande, cuídate. Chao.